Dicen que el dinero compra muchas cosas, pero hay algo que ni siquiera un millonario puede pagar: la paz de su alma. Y esta es la historia de un hombre que creyó poder alquilar el amor y terminó comprando su propia redención. Quédate hasta el final, porque lo que ocurre en el día 5 te dejará sin palabras. ¿Crees que el amor verdadero puede surgir de un contrato? Escríbelo en los comentarios, te leo en tiempo real. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete para no perderte los próximos relatos. Ahora escucha con atención, porque lo que estás a punto de oír no es un cuento de hadas. Es la radiografía de una herida abierta, un hombre al que el mundo le aplaude por su éxito y una mujer que lucha por sobrevivir a fin de mes. Dos líneas paralelas que jamás debieron cruzarse hasta que la ambición, el miedo y una pregunta simple lo cambiaron todo. ¿Cuánto vale para ti parecer feliz? Cuando su empresa le exige mostrar una familia ante los inversionistas, Eduardo toma una decisión absurda: pagarle a una mujer para que se haga pasar por su esposa durante 5 días. Un trato simple, frío, sin emociones, pero el universo tenía otros planes. Imagina esto: una oficina de vidrio en lo alto de la ciudad, la vida corriendo como luces de autos y un hombre que no puede dormir. Los números le dan la razón, los balances lo coronan, pero el silencio le recuerda algo que no puede comprar. Y del otro lado, una mujer que llega tarde al alquiler, que cuenta monedas para un bus, que carga una promesa hecha en la cama de hospital de su madre: voy a estar bien, ma pase lo que pase. ¿Quién crees que tiene más miedo al inicio de esta historia? A. Él, con todo que perder. B. Ella, con nada que perder. C. Los dos, por razones distintas. Advertencia: este no es un relato de rico conoce a pobre y viven felices para siempre. Aquí no hay princesas rescatadas, ni príncipes infalibles. Aquí hay contratos, cláusulas, silencios incómodos y una palabra que lo complica todo: autenticidad. Porque puedes convencer a un inversor de que tu empresa es sólida, pero ¿cómo convences a tu corazón de que no está fingiendo? Solo serán 5 días, dijo él. Con reglas, respondió ella. Y sin saberlo, la primera regla fue romper todas las demás. Quédate, porque en los próximos minutos vas a descubrir el motivo prohibido por el que Eduardo no quiere hablar de su pasado y por qué ese secreto lo persigue en cada negociación, la herida real de Mariana y la deuda que ningún banco le puede cobrar, la pregunta trampa que un inversor hará en público y que casi tumba toda la farsa, y el instante en el que un trato de 5 días se vuelve una decisión de vida. Si te gusta este tipo de historias con giros psicológicos, deja un fuego en los comentarios y dime desde qué país nos ves, porque este canal crece gracias a ti. ¿Qué harías tú si alguien te ofreciera solucionar tus problemas con un contrato que exige fingir amor por 5 días? ¿Firmarías o te levantarías de la mesa? Escribe firmo o me levanto y cuéntame por qué. Ahora te voy a describir la escena 1 tal como ocurrió. Él baja al estacionamiento de su rascacielos con el día planificado al milímetro. Ella discute con un guardia. No está en la lista, pero sí tiene una entrevista. Él se detiene, no por compasión, por curiosidad. El tipo de curiosidad que le salvó la empresa 3 veces y casi le arruina el corazón una 4ª. Antes de decirte qué le propone, piénsalo. A veces, lo más peligroso no es una mala decisión, sino una decisión correcta por el motivo equivocado. Y Eduardo no busca una esposa, busca un escudo. Ella, Mariana, no busca un marido, busca tiempo. Tiempo para su madre, tiempo para que el alquiler no la saque a la calle, tiempo para respirar.
Y aquí viene la línea que abre la caja de Pandora. Necesito que seas mi esposa por 5 días. Respira. Pregúntate, ¿cuánto valen 5 días de tu vida cuando te están comprando el papel principal? No besos sin cámaras. No preguntas sobre antes. No promesas después del día 5. ¿Fácil? Espera a oír lo que nadie anticipó. Cuando 2 personas deciden fingir, siempre hay una verdad que se escapa por las grietas. Si esta premisa ya te enganchó, suscríbete ahora y activa la campanita. Este canal es de relatos, pero también de segundas oportunidades. Él tiene un retrato escondido en su despacho que nunca muestra. Ella guarda un recibo doblado en 4 y un número escrito a mano. 2 recuerdos que parecen no tener relación, hasta que el día 5, a las 6:17 de la mañana, se encuentran sobre la misma mesa. Lo vas a ver. No adelantes. Te prometo que vale la espera. Y antes de arrancar con la historia, te dejo 2 preguntas más para que hablemos en los comentarios. ¿Qué pesa más en una mentira? ¿Lo que dices o lo que callas? ¿Se puede honrar a quien ya no está sin destruir a quien sí está? Esta no es solo la historia de un millonario que alquila una esposa. Eduardo Olvera lo tenía todo: poder, éxito, respeto y soledad. Su nombre era sinónimo de precisión. Cada segundo de su vida estaba programado, cada paso calculado al milímetro. Desde su oficina de cristal observaba la ciudad extendiéndose como un tablero de ajedrez, y él creía ser el rey que movía las piezas. Pero lo que nadie sabía era que ese rey ya no jugaba, solo sobrevivía. Cada noche, al volver a su departamento, las luces automáticas se encendían solas, y el silencio lo recibía como una sombra que lo perseguía desde hacía años. Había construido un imperio, sí, pero también había levantado un muro entre él y cualquier posibilidad de sentir. Hasta que un día, el destino decidió interrumpir su rutina perfecta. Y lo hizo con el sonido más simple: una discusión en un estacionamiento. Mientras caminaba hacia su coche, escuchó una voz femenina, firme, desesperada. «Le juro que tengo una entrevista aquí. Por favor, solo necesito que me deje pasar». Eduardo se detuvo. Era Mariana, una mujer común, con el alma marcada por cicatrices invisibles, esas que no se curan con dinero, sino con esperanza. Tenía la ropa gastada, el cabello recogido deprisa y la mirada esa mezcla entre orgullo y hambre de oportunidad. El guardia la rechazaba, la burocracia la aplastaba, y sin saber por qué, Eduardo se vio reflejado en ella. Era la primera vez en años que algo lo sacaba de su burbuja, quizás porque vio en sus ojos lo que él había perdido, una razón para intentarlo otra vez. ¿Alguna vez has sentido que el destino te puso frente a alguien solo para que recordaras quién eras antes de endurecerte? Déjalo en los comentarios. Eduardo no era un hombre de impulsos, pero esa vez no lo pensó. Intervino, detuvo la escena, la invitó a subir con él al ascensor, y en ese momento, sin saberlo, su historia cambió de eje. Porque mientras él creía estar salvando a una desconocida, en realidad era ella quien venía a salvar lo que quedaba de él. Esa misma noche, un correo de su asistente encendió la mecha del problema. Los inversionistas del Galliani Group, el proyecto más grande de su carrera, habían adelantado la reunión. Querían evaluar no solo cifras, sino valores familiares. Buscaban estabilidad, empatía, imagen de hogar, y Eduardo, con todos sus logros, no tenía a nadie a su lado. No esposa, no hijos, no historia que contar, solo resultados. Fue entonces cuando nació la idea absurda, una idea que solo alguien desesperado por mantener el control podría concebir: pagarle a una mujer para que se hiciera pasar por su esposa durante 5 días. 5 días.
Eso era todo lo que necesitaba para mantener su imperio intacto. 5 días para fingir algo que el dinero no podía comprar. Pero ¿qué pasa cuando finges tanto que terminas sintiéndolo? Porque el universo, cuando quiere enseñarte una lección, usa los disfraces más inesperados. Una entrevista fallida, una mirada sincera, una mentira bien intencionada. Eduardo creyó que estaba haciendo un negocio más. Pero ese trato, frío y sin emociones, sería el contrato más peligroso de su vida, el que pondría precio a su propio corazón. Dime algo, ¿tú aceptarías una propuesta así si supieras que puede cambiarte la vida? Escribe sí, si te atreverías o no, si jamás lo harías, y te leeré entre los primeros comentarios, porque lo que Eduardo no sabía era que Mariana no era cualquier mujer. Ella no llegó a su vida por coincidencia, sino por consecuencia. Y en los próximos minutos lo entenderás. Un trato sellado con dinero, pero que pronto se pagaría con emociones. Un acuerdo firmado con la cabeza que terminaría rompiendo el alma. Así empezó todo. 2 desconocidos con motivos opuestos y un reloj que ya había empezado a correr hacia el día 5. Mariana aceptó por necesidad, no por ambición. Su madre enferma, las cuentas atrasadas, la desesperación haciendo eco en cada rincón de su pequeño apartamento. No era la clase de mujer que se rendía. Pero cuando la vida te arrincona hasta el orgullo, se vuelve un lujo. Mientras firmaba aquel contrato, sus manos temblaban. No por miedo al hombre frente a ella, sino por miedo a lo que ese papel significaba, rendirse ante el destino. Y aunque su instinto le gritaba que no confiara en él, la vida no siempre da segundas oportunidades, a veces solo te lanza una cuerda en medio del abismo, y tú decides si la tomas o te caes. Eduardo, por su parte, era un hombre de rutina quirúrgica. Cada palabra, cada gesto, cada decisión estaba programada como una ecuación sin margen de error. Pero esa mujer que no lo miraba con admiración, sino con juicio, lo descolocó. No entendía por qué su presencia alteraba el ritmo de su respiración, por qué no podía descifrarla como a sus balances o a sus socios. Ella era impredecible, transparente, humana, y eso lo aterraba. Porque Eduardo había olvidado lo que se siente estar frente a alguien que no te necesita para vivir, sino que simplemente te ve. ¿Te ha pasado que alguien te mira y sientes que te desnuda el alma, sin tocarte siquiera? Escribe, sí, si alguna vez te sentiste así. En los días siguientes, el contrato empezó a volverse una especie de espejo. Ella fingía ser su esposa. Él fingía que nada lo afectaba, pero cada palabra, cada roce accidental, era como una grieta en el muro que ambos habían levantado para protegerse. Mariana, con su sencillez y su ironía sutil, empezó a desarmar la fortaleza emocional de Eduardo, mientras él, sin querer, comenzaba a reconstruir la fe perdida de ella. 2 almas heridas fingiendo equilibrio, sin darse cuenta de que estaban sanándose mutuamente. Porque a veces no necesitamos a alguien perfecto, sino a alguien que nos muestre quién somos en realidad. Y esa fue la primera vez que Eduardo se vio reflejado en otra mirada que no lo juzgaba, sino que lo entendía. Esa noche, mientras ambos repasaban los detalles del papel que debían interpretar, el ambiente cambió. El aire se volvió más denso. Las palabras se mezclaron con silencios incómodos. Y aunque ninguno lo admitió, algo empezaba a arder entre ellos. No era deseo, era reconocimiento. Como si el alma de uno recordara haber amado al otro en otra vida. El contrato decía que solo serían 5 días. Pero el corazón nunca firma cláusulas. Y lo que estaba a punto de comenzar no se podía detener. Durante esos días, Mariana y Eduardo aprendieron a convivir entre silencios y verdades no dichas.
Ella lo desafiaba con su mirada, con su forma directa de hablar, con esa manera de no impresionarse por su dinero. Lo cuestionaba, lo hacía dudar de sí mismo, de su control, de su manera fría de ver la vida. Y él, sin quererlo, comenzó a mirarla de otra forma, no como una empleada temporal, sino como un espejo que lo confrontaba con lo que había perdido. Los días se convirtieron en una danza silenciosa. El sonido de los pasos en el mármol, el tintineo de las tazas de café, las conversaciones que terminaban en pausas. Todo parecía una coreografía donde ambos fingían no sentir. Pero el alma no sabe fingir por mucho tiempo. El evento con los inversionistas fue el primer golpe al alma de Eduardo. Mientras fingían sonrisas ante las cámaras, sus miradas se cruzaban con algo más que actuación. Y en ese instante, ambos supieron que estaban demasiado involucrados. Cuando un rumor amenazó con exponer su farsa, la máscara de Eduardo se resquebrajó. Por primera vez, el hombre que nunca temblaba temió perderlo todo. Y en medio de su caída, Mariana, sin saberlo, se convirtió en su ancla emocional, su refugio, la única persona capaz de verlo sin juzgarlo. Hasta que una noche, ella lo encontró en su despacho, la luz tenue, una copa a medio llenar, y en su mano, una fotografía, una mujer sonriente, con los ojos llenos de vida. Lucía, el amor que lo marcó, el fantasma que lo mantenía prisionero. Eduardo no la miró cuando habló. Su voz era apenas un susurro. No hago esto por dinero, lo hago por no olvidarla. Mariana, con la voz temblorosa, se acercó y le respondió: entonces estás viviendo en una jaula, Eduardo, y ni el dinero más grande te va a liberar. Y fue ahí, en ese momento exacto, donde el hombre que creía tenerlo todo comenzó a despertar. Porque a veces, la verdadera libertad no se gana firmando contratos, sino rompiendo los que uno mismo ha escrito con el dolor. El rumor creció. La prensa comenzó a acercarse como sombras al atardecer. Los inversionistas empezaron a sospechar. Las miradas se volvían frías, las llamadas más cortas, las sonrisas más falsas. Y Mariana decidió irse. Me voy, Eduardo. No puedo seguir ayudando a alguien que no quiere ser salvado. La voz le temblaba, no por miedo, sino por tristeza. A veces alejarse es el único acto de amor que queda. Eduardo permaneció en silencio unos segundos. Su respiración pesada llenaba el despacho. Por un instante quiso gritar, detenerla, pero su orgullo le amarró la lengua, hasta que finalmente, con una voz que ya no sonaba como la del empresario impenetrable, murmuró: no puedo hacerlo solo. Esa frase, esa grieta en su muro de acero, fue el punto exacto donde entró la luz. Porque en ese instante Mariana comprendió algo. Eduardo no necesitaba una esposa falsa, necesitaba perdón. Perdón por haber dejado morir lo que más amaba, por haberse castigado tanto tiempo creyendo que el dolor era una forma de redención. Y ella, la mujer que había llegado buscando dinero para pagar cuentas, descubrió que no necesitaba billetes, necesitaba ser vista, ser reconocida no como una empleada, sino como una vida capaz de inspirar otra. Esa noche no hubo discursos ni promesas, solo dos almas cansadas, enfrentando sus heridas. Mariana lo miró a los ojos, y por primera vez no vio al millonario, sino al niño roto que perdió a su madre, a su esposa, a sí mismo. Y él, al mirarla, no vio a la impostora, sino a la mujer que sin darse cuenta había reconstruido su fe en la humanidad. El contrato había terminado, pero los días siguientes fueron distintos. Eduardo dejó de esconderse detrás de su traje a medida. Empezó a mirar por las ventanas de su oficina, no para calcular ganancias, sino para recordar que la vida seguía moviéndose allá afuera. Dejó el whisky por el café compartido.
el silencio por una conversación sincera, y en lugar de encerrar sus emociones en planillas de Excel, aprendió a decir gracias, lo siento y te extraño. ¿Te ha pasado que cuando creíste que todo estaba perdido, apareció alguien que te recordó cómo volver a sentir? Escribe sí en los comentarios si alguna vez alguien te salvó sin proponérselo. Mariana, por su parte, ya no era la misma mujer que había firmado aquel contrato con miedo y necesidad. Ahora sabía que valía más que cualquier cifra, que su presencia tenía un poder que ni el dinero ni la apariencia podían comprar. El día 5 llegó sin glamour ni aplausos. No hubo firma, ni trato, ni cheque. Solo dos almas sentadas frente al amanecer, con el sol tiñendo de dorado los cristales del despacho. Él con una taza de café entre las manos, ella con los ojos húmedos, pero tranquilos. Eduardo rompió el silencio con una voz serena. Nunca imaginé que perderlo todo fuera lo que necesitaba para volver a vivir. Mariana sonrió suavemente. A veces hay que romperse para dejar que entre el aire. Ambos se quedaron así, observando el amanecer, sin promesas, sin contratos, solo presencia. El reloj marcaba las 7:15. En la ciudad, los autos empezaban a moverse, los edificios despertaban. Y dentro de esa oficina, dos personas que se habían encontrado por error descubrían que la vida, cuando la miras de frente, siempre da una segunda oportunidad. Y tal vez, solo tal vez, esos 5 días que comenzaron como una farsa habían sido escritos por el destino para que dos almas cansadas recordaran lo que significa amar sin condiciones. Si esta historia te tocó el corazón, deja un corazón en los comentarios y cuéntame. ¿Tú crees que el amor verdadero puede sanar incluso las heridas más viejas? Y si eres nuevo en este canal, suscríbete ahora mismo porque cada semana contamos historias donde el alma se reencuentra con el amor, a veces entre lágrimas, a veces entre suspiros, pero siempre con una lección que vale más que el oro. El amor no se compra, se encuentra. Eduardo aprendió que el amor no se compra, se cultiva. Y Mariana entendió que a veces el destino usa el dolor para mostrarnos el camino. No importa cuántas veces te rompan, siempre habrá alguien que vea belleza en tus pedazos. Cuéntame en los comentarios, ¿con cuál de los dos te identificaste más? ¿Con Eduardo o con Mariana? ¿Has vivido una historia que te transformó así? Dale me gusta si esta historia tocó tu corazón. Compártela con alguien que necesite creer otra vez en el amor. Y si eres nuevo aquí, suscríbete ahora, porque en este canal cada relato guarda un secreto, un placer oculto.